En el video anterior vimos los controles que creamos para los pies, manos, y quedamos pendientes entonces en hacer los controles para el cuerpo y tener un control general y total ahora sí, y empezar lo que es en sí a animar el personaje. Entonces, para continuar en este video vamos a crear los controles adicionales del cuerpo y vamos a pasar ahora por otra herramienta que trae el programa, la herramienta de transformación libre, la herramienta Puppet, posición libre, el chinche este. Vamos a usarla y vamos a combinar esa herramienta nuevamente con el plugin Duik. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es crear unos puntos que simulan los hombros y otros dos puntos que simulen eh, pues la base de la cadera, y colocando un control con un objeto nulo en el centro, de manera que yo pueda hacer que del centro los hombros giren, vayan hacia adelante o hacia atrás, y lo mismo la cadera vaya hacia adelante o hacia atrás, y así podemos darle un movimiento más fluido al cuerpo, que se pueda doblar, torcer, ¿sí? Entonces vamos a empezar, seleccionamos la capa a la que le vamos a agregar los puntos. Esta tiene el punto de rotación por acá, movámoslo de todas maneras al centro, aunque no importa mucho este punto de ancla en este momento, porque con los poppets ya eso pasa a otra historia. Entonces seleccionamos la herramienta Puppet, control P, y entonces no precisamente en donde están los hombros de este que tengo dibujado, sino digamos imaginariamente voy a poner dos puntos a la altura de lo que serían los hombros, y como si lo estuviera viendo completamente en horizontal. Yo lo que quiero hacer es que estos dos puntos los pueda tener control, y este se levante y este baja en relación al centro, y lo mismo por debajo en la cadera. Entonces creo otros dos puntos, digamos por acá, no los creen eh, tan cerca del orillo, para que cuando se tuerza o se contornee no produzca errores, porque el punto está muy cerquita. Entonces eh, tengo esto que se supone que es como la mitad de la cintura, entonces voy a ponerlo ahí más o menos en la cintura, y otro al otro lado más o menos en la misma altura, y listo. Entonces lo siguiente que hay que hacer es nombrar esos puntos, así como hemos nombrado todo el resto de capas. Esos puntos hay que nombrarlos. Entonces esos puntos, cuando uno los crea, ¿dónde aparecen? Entonces la manera fácil de sacar y ver dónde están es seleccionar la capa y oprimir la tecla U, y él me va a mostrar los puntos de posición libre, porque la tecla U me muestra es todas las propiedades que tengan animación, y estas tienen animación, entonces por ahora muestra. Lo otro es simplemente ir eh, y eso aparece es en efecto, posición libre, malla, y ahí aparecen los puntos que se crearon. Entonces vamos a ir nombrando. Listo, ya tenemos los cuatro puntos que hicimos con los chinches nombrados. Entonces bueno, vuelvo y selecciono aquí, vuelvo oprimo U para ocultar todo eso. Vamos a abrir Duik, vamos a Duik, y seleccionando esta capa que es la que contiene esos puntos, solo la capa, no vayan a seleccionar ninguna otra cosa. Aquí está seleccionada la capa, pero está seleccionado los efectos de la capa, más no la capa como tal. Entonces asegúrense que solo la capa esté seleccionada. Y aquí en Duik hay una herramienta que se llama huesos, que lo que hace es crear objetos nulos ubicados específicamente en esos puntos que creamos, y esto va a facilitar el movimiento y el tener más control de esos puntos de transformación libre. Entonces clic acá, y al hacer clic él crea cuatro objetos nulos ubicados en los puntos que había teníamos. El Duik ya lo podemos cerrar, y él me creó automáticamente los cuatro nulos, cuatro objetos, y me los nombra como bones, cadera izquierda, según lo que teníamos. Entonces el hueso de la cadera izquierda, el hueso de la cadera derecha, hueso del hombro izquierdo, el hueso del hombro derecho. Listo. El torso ya no lo necesitamos más aquí, entonces lo bloqueamos y le damos la opción de tímido y lo sacamos de acá. Ahora,
Lo que sigue es crear un par de objetos nulos que van a controlar uno, los dos pines de la cadera, y otro, los dos pines del hombro. Entonces, vamos, clic derecho, nuevo, objeto nulo, y ubicamos el punto de ancla de ese objeto nulo en el centro de todos los 4 pines que se crearon. Digamos ahí. Voy a cambiarle el color a un fucsia para diferenciar ese control, y voy a cambiarle el nombre. Entonces ese va a ser esos van a ser los hombros, y ese mismo control lo duplico, vamos a pasarlo debajo del otro por orden, y ese control va a ser la cadera. Lo dejamos en la misma posición porque necesito que ambos tengan de referencia el mismo punto, entonces están ahí. Ahora, entonces tenemos, ahí están los dos objetos nulos que va a controlar esos nuevos huesos. Entonces lo que hay que hacer es lo mismo que hemos hecho con las partes del cuerpo. Entonces, si yo quiero que este objeto nulo me controle esos dos pines, pues debo decirle a esos dos pines, los de hombro, o los dos huesos nuevos que crearon, el hombro izquierdo y el hombro derecho, voy a decirle que le obedezcan a la capa hombros, y la cadera y los huesos cadera que obedezcan a cadera. Entonces ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a probar, selecciono los dos, vamos a abrir rotación solo para mirar, para visualizar, para probar. Entonces si yo selecciono hombros y me paro aquí en el editor de texto aquí y muevo, entonces ustedes pueden apreciar cómo el cuerpo se comporta, y tengo un control mayor sobre la deformación que si la hiciera directamente con los pines, irlos moviendo, porque es una cuestión complicadísima de volverse. Aquí tengo control porque tengo valor, entonces yo me devuelvo a 0 y ya quedó bien. Ahora si yo muevo la cadera, va atrás, va adelante, y tengo control y tengo una cantidad de cosas para poder animar el personaje. Lo mismo puedo hacer con la posición. Entonces yo puedo mover la posición, se encoge, se estira, y si voy hacia los lados pues lo inclino, listo. Volvemos a posición normal. Ahora la cuestión es la siguiente, que si yo muevo, voy, bajo, subo, lo que haga, los brazos y las piernas no están obedeciendo al cuerpo. Eso pasa porque ya le quitamos el control al cuerpo, y el control se lo pasamos a estos huesos, y esos huesos le pasamos el control a este nuevo objeto nulo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ir y modificar la jerarquía a la que obedece tanto es el brazo, los muslos, y lo que debe depender del cuerpo. Ahora vamos a pasárselo según los hombros o a las caderas. Entonces habilitamos de nuevo aquí, y entonces empezamos a mirar. A ver, hombros es 1, caderas es 2, entonces mano, brazo, desbloqueamos brazo. Ese debe ya no responder al torso, sino a los hombros. Vuelvo y lo bloqueo. Seguimos pie, muslo, desbloqueo muslo, y ahora el muslo no tenía ningún control, debe obedecer a la cadera. Vuelvo y lo bloqueo. Torso ya no lo necesita. En el siguiente pie, entonces el muslo izquierdo debe obedecer a la cadera. Vuelvo y lo bloqueo. Y en la otra mano, el otro brazo debe obedecer a los hombros. Vuelvo y bloqueo. Vuelvo y activo los timios. Ahora si pruebo rotar la cadera, entonces los pies ya obedecen a la cadera, y por la parte de los hombros ya los brazos obedecen a los hombros. Ahí estamos bien. Ahora, ¿qué sigue acá? Ordenar un poquito más esto. Entonces estos huesos ya no los necesitamos porque ya todo se controla con estos dos nulos. Entonces bloqueamos y ocultamos. Listo. Ahora tenemos básicamente los controles solamente. No tenemos más elementos, a menos que tengamos cosas, por ejemplo, como los ojos,
que tendrían una animación aparte, parpadeo, no sé qué, tuviéramos algo otras cosas que se animen independiente de cómo se mueva, entonces tendríamos las capas extras acá para animar. Entonces hasta ahí ahora sí tenemos control total del cuerpo del personaje. Entonces vamos a ordenar otro poquito más esto. Entonces lo que va a ser las manos, vamos a pasar el control de las manos por acá para arriba, no pasar nada en el orden porque solo el símbolo ese está por encima o por debajo. Estas dos le voy a cambiar de color, vamos a ponerle un amarillo y así puedo diferenciar las capas mucho más fácilmente. Entonces probamos antes de empezar a animar. Está funcionando, funciona, pliega, funciona, listo. Debemos crear ahora un control adicional que es el que me va a mover todo el cuerpo en caso de que yo necesite hacer un movimiento, un desplazamiento y llevarlo para no tener que ir, digamos, si yo tengo que mover esto, entonces como se desbarata, entonces tengo que mover esto, tengo que mover esto, tengo que mover el otro, tengo que moverle los pies y entonces irlo llevando. Eso sería una cantidad de trabajo exagerado y además no va a ser tan efectivo. Aquí me devolví mucho, entonces amarillo, amarillo, listo. Entonces vamos a crear es un control que ahora lo que va a controlar es todos esos controles y a donde él vaya pues todos van. Entonces clic derecho, creamos un nuevo objeto nulo y ese objeto nulo lo vamos a ubicar en la parte de abajo, en medio de las piernas o en medio del cuerpo, en la mitad del cuerpo y en la base del piso del matacho. Se lo podemos ampliar un poquito más. Recuerden que el centro del objeto no es precisamente el objeto, sino donde esté el punto de ancla, en este caso en la esquina. Entonces eso es lo que hay que referenciar. Entonces en el centro, en la parte de abajo. Cambiemos el color. Verde. Se va a hacer el control general, lo voy a pasar de último. Y este va a ser general. Listo. ¿Qué sucede acá? Que el control general, ¿y por qué lo ubicamos en la parte de abajo? Porque digamos la opción de desplazamiento del personaje la vamos a controlar desde abajo, pero si yo quiero girar o rotar el personaje, entonces yo quiero que todo el cuerpo se gire o se incline respecto a la parte de abajo. Y si yo lo quiero escalar, yo no lo quiero que se me apriete desde el centro hacia arriba, sino yo quiero que se apriete de arriba hasta digamos abajo a la base. Entonces vamos a crear el enlace, todos van a obedecer a general y vamos a mirar. Entonces si yo lo escalo, entonces él se encoge, y si yo lo estiro, pues él se estira, pero todo desde la parte de abajo del personaje. Ahora cambiamos W para rotar. Si yo roto, él se rota desde esa posición. Entonces por eso lo ponemos en la parte de abajo. Y ahora para lo que sirve es para lo que les decía. Entonces si yo quiero ir a llevar el muñeco arriba, entonces fue y saltó, entonces ya pudimos desplazar todo sin ponernos a mover control por control, y para eso sirve ese control general. Entonces ubicándonos en el fotograma 0, lo primero que vamos a hacer ahora es decir qué propiedades de cada capa son las que queremos que tengan animación. Entonces en el caso de los hombros y la cadera, yo quiero que se anime tanto la rotación. Entonces R para abrir la propiedad de rotación, activo el cronómetro y ya le he dicho a After Effects que la rotación se va a animar, pero también quiero que se anime la posición. Entonces P para posición y activo para que se anime la posición. No necesito más nada, no quiero que se anime la escala, ni la opacidad, ni ninguna otra propiedad que tenga. Ahora en los controles de las manos y los pies, yo necesito que se anime tanto la rotación como la posición. ¿Listo? Y en el control general lo dejamos quieto, a menos que necesite algo. Luego cuando necesiten moverlo, entonces crean el keyframe de ese punto y ahí sí lo animan, y animan la posición, la rotación, lo que necesiten hacer. Por ahora lo voy a dejar quieto, solo lo tengo como una opción para mover todo en caso de, no voy a animar nada. Entonces extiendo esto, clic afuera y oprimiendo la tecla U
oculto todas esas propiedades que tienen animación, y si la vuelvo a oprimir me muestra todas las propiedades que tienen animación. Esto me sirve para que no se me quede nada por ahí sin, o sea, que lo mueva y se me quede sin crear puntos claves. Keyframe. Deben modificar su área de trabajo de la manera, bueno, como ustedes quieran, pero pues para que tengan mayor comodidad y mayor área de trabajo en lo que necesitan. Yo por lo menos tengo ya una área creada donde tengo todos los las capas a este lado, inclusive aquí por lo menos yo quiero que esté todo completo hasta abajo, entonces voy a mover estas ventanas, que no las quiero aquí, la ventana de proyecto ni siquiera la necesito por ahora, entonces la voy a mover. Ustedes cliquean sobre la pestaña, arrastran y él va a marcar en azul en dónde se va a poner. Entonces yo la quiero en esta área, pero debajo de esa ventana. Si la pongo hasta abajo se me crea otra ventana más abajo, de lado a lado no. Yo la quiero en este bloque, en la parte de abajo. Y esta de control general de efectos también la voy a mover y la voy a meter entonces como una pestaña adicional en la ventana de proyectos. Y ahora sí ya puedo reducir el tamaño de esa ventana. Tengo toda mi área para el personaje y tengo todo esto para tener una lista completa de fotogramas para animar. Ahora, hay cosas aquí que no necesito por ahora, entonces en estos controles me muestran las opciones como les expliqué en el video anterior. Entonces voy a quitar esto para tener más espacio en la línea de tiempo. Y ahora sí, ajustamos esto por aquí al 100% o no, un poquito más para ver. Y ahora sí vamos a animar. Entonces tenemos ya creada la posición inicial en reposo, ya la teníamos en reposo, creamos la animación en los fotogramas. Ahora pues le damos un poco de tiempo a la animación para que no arranque de una a moverse. Entonces nos adelantamos, aquí estamos viendo, digamos aquí es un segundo. Como estamos trabajando en base a 30 fotogramas por segundo, pues él me está separando 10 fotogramas, 20 fotogramas, 30 fotogramas, que sería un segundo. Entonces voy a darle, no sé, unos 15 fotogramas, vamos a ver. Ajá, 15 fotogramas. Y dando clic y arrastrando, marco todos esos keyframes de una vez a todos los elementos. Entonces ya tengo un espacio libre para que el personaje esté en reposo un momento antes de empezar la animación. Ahora el siguiente paso entonces es, teniendo en cuenta el storyboard que crearon, ya saben cuál es el movimiento que sigue. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué quiero hacer? Quiero que levante una pierna y de una patada estilo karateka. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes tienen allá lo que quieren hacer. Entonces, lo que se debe hacer es, cuando se va a iniciar el movimiento, tenemos la posición inicial, avanzamos la cantidad de tiempo que consideren. Aquí ya es a prueba y error y la experiencia indica qué tanto se deben mover. Y crean el siguiente punto inicial. Entonces, clic, arrastran y crean todos los puntos. Y vamos a poner la posición 2. Entonces, como yo quiero que patee, entonces yo quiero, el movimiento sería traer el pie hacia atrás, lo rotamos un poquito, que quedó el pie loco, por ejemplo, traigo hacia atrás para que tome impulso, no sé esta mano dónde iría, bueno, no sé dónde iría, y ya tienen que ir mirando cómo es la cuestión. El caso es que creo una posición, entonces ahí ya hay una animación. Ahora tienen un punto inicial, un punto final. Si se fijan, cuando seleccionan uno de los controles, el movimiento que crean del punto inicial al punto final lo crean con una línea recta, ¿sí? Si recordamos los principios de animación, esto no está aplicando el principio de animación, que es el de arcos. Ustedes deben crear arcos. En cada movimiento que se haga un elemento deben crear arcos. Entonces podrían modificar la curva de esta manera, pero adicional a eso, si es mucho más específico el movimiento intermedio, entonces ustedes deben pararse en la mitad de la animación y crear el fotograma secundario. Antes de que continuemos, recuerden seleccionar todos los fotogramas, oprimir F9 para convertirlos en aceleración, desaceleración suave, o clic derecho, asistente de fotogramas, desacelerar y acelerar suave. Listo.
Estando acá, entonces ya en el paso intermedio, si necesitan modificar que esto sea de otra manera, entonces crean todos los keyframes, así no vayan a animar el otro elemento que está ahí, y modifico. Entonces yo quería era que en esta parte recoja y vaya hacia atrás, y esta entonces esa sí estaba bien, esta también está bueno, puede ser hacia atrás, y el cuerpo yo quiero que rote un poquitín. Oprimí la tecla que no era W. Ok, W. No sé, digamos que ahí tomo un poquito de impulso. Listo, ahí está una primera animación. Entonces ahora, para ir mirando y probando, recortemos el área de trabajo que es con esta barra, clic y arrastramos para no previsualizar todo el tiempo que tenemos, sino solo ese fragmento. Esperemos a que aquí esté en tiempo real, y eso depende del computador. Listo, entonces ahí ustedes determinan si el movimiento es muy lento o muy rápido. Ahora, si ustedes tienen aquí en previsualización en pantalla en resolución completa, lo hace cuando está estático. Cuando es en la previsualización de animación, deben modificarlo en la ventana de previsualización. ¿Dónde está? Previsualizar, debe estar por acá escondida. Ventana previsualizar, biblioteca, control 3, aquí está. Control 3 nos la muestra así en donde está. Entonces en la ventana previsualizar voy a sacarla un momentico. Ay, calmado. Ay. Previsualizar, vamos a desacoplarla mejor para mirar una cosa. Ya tiene una opción acá que es bueno, el método con el que vamos a iniciar, en el caso de la barra espaciadora, que va a mostrarnos de animación, que es el entorno de trabajo, que es la barra que movimos acá y recortamos para que nos muestre eso y no todo. Y la resolución, esta resolución es con la resolución que nos previsualiza. Esto es la total con la calidad máxima que tenga nuestro dibujo, o la podemos poner a un cuarto o un tercio para que consuma menos RAM a la hora de previsualizar. Entonces si yo le doy ahí para previsualizar, se desenfoca un poquitico porque va la calidad, pero entonces podemos, si ya es algo muy largo, muy grande, para evitar el consumo de recursos en computador. Entonces voy a dejarlo total. Volvamos a acoplar esta ahorita por aquí. Listo, la vamos a cerrar. Entonces ya tenemos ese movimiento, digamos, tomó el impulso, suponiendo que esté bien. Entonces ahora de esta posición debemos pasar a la siguiente posición final. Entonces no quiero que sea mucho tiempo, quiero que sea una acción mucho más rápida. Clic, arrastro, creo los fotogramas, clic afuera porque si mueven algo mueven todo. Entonces el siguiente posición entonces es la patada allá. Si bien el pie se quedó en la mitad, entonces estiramos el pie, listo, y este pie pues debe ir un poquito atrás para compensarla. No sé esta mano donde iría, vamos a girar y acomodarla, y esta, y ahora el control de, bueno, aquí sí necesito ver esto para ver los valores. El control de los hombros voy a rotarlo hacia adelante, sí, y la cadera no sé si necesitaré moverla. Bueno, sí, ahí, y ahí ya tenemos otra animación de una posición inicial a una posición final, que es la patada. Ahora el intermedio, como les dije, si es necesario para modificar el arco, también es necesario, por lo menos en este caso, para ajustar. Entonces ajusto el arco y ajusto la rotación de la mano, porque yo no quiero que la mano esté así, quiero que en este momento la mano esté más rotada, en esta acá, y esta yo quiero que el pie venga con un retardo un poco para que cuando llegue allá ahí sí termine de estirarse, y este pues está ahí quieto. Si se fijan,
creé animación y se crearon solo los que moví, pero estos no se crearon. Y a pesar, lo que les digo, a pesar que no tengan una animación en ese momento, es mejor que clic, arrastren y creen todos esos fotogramas. Entonces vamos a previsualizar ahí. Listo, tenemos una patada en el aire. Ok, entonces voy a cerrar de nuevo este pedazo acá, a cortar un poquito la escala de tiempo. Y este es el flujo de ir animando e ir creando fotogramas. Recuerden que toda la animación se debe hacer manteniendo el personaje siempre en en la misma posición con respecto a la ventana, porque cuando lo que yo quiero hacer es desplazarlo, vamos a ir a el proyecto, no, el proyecto no, ¿dónde está la ventana? De posición, acá, y vamos a ir al proyecto general, y ahí sí es donde, aparte de que esté la animación, vamos a hacer el desplazamiento, que se mueva. Entonces vamos a probar aquí, digamos está en posición, quieto, 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 y aquí va el movimiento. Entonces vamos a crear un movimiento adicional acá. Entonces a la composición general voy a crearle una animación en posición. Entonces cuando dé la patada voy a hacer que vaya un poquitico arriba, y esa animación no necesita hacerla, y se supone que cuando termine la patada, que es algo que no hemos terminado, entonces vuelva a caer a donde cayó. Por ejemplo, F9 y probemos este pedacito. Entonces el movimiento de desplazamiento como tal, entonces ya lo hacen afuera en la composición general, pero el movimiento de las extremidades y cómo se comporta, estático en la posición, en la misma posición del personaje. Ahora van trabajando posición inicial, posición final, posición intermedia. No se le olvide que cada que avancen en el tiempo donde van a crear la posición, primero creen los fotogramas, clic afuera y hacen el siguiente movimiento. Entonces en este caso opa, ojo con lo que mueven, y acá, y la rotación de los hombros va a ir hacia delante por la inercia, pero la cadera sí va también hacia adelante. Esto está demasiado, y la posición en X hacia atrás, y los brazos va para arriba, y el brazo se queda y completamente estirado. Listo. Entonces tenemos la siguiente posición, da la patada y se cae, pero si ustedes, lo que les explicaba, están en la misma posición, entonces ahora volvámonos acá, eliminemos esas expresiones que creamos, hagámoslo normal, la rotación también normal, posición. Entonces tenemos que da la patada. Primero ubiquémoslo en el escenario de una manera mejor. Entonces vamos a avanzar y ¡pum! Entonces ahí va a iniciar la animación, y cuando se caiga, entonces este movimiento entonces viene porque se cayó, viene acá, suavizamos la animación y miremos qué es lo que sucede. Vámonos. Está muy lento, más rápido, y ya es cuestión de ir animando. Entonces ahora, por ejemplo, la rotación también, para
rotación, vamos al fotograma donde se inicia rotación, donde termina, y aquí va a rotar también el cuerpo para que se vea más acorde el movimiento. F9, y oprimí por ahí algo que no era. Listo. Ahora sí, revisemos. Da la patada y se va, se cae. Entonces tengan en cuenta que el movimiento de desplazamiento lo hacen en la composición afuera, a la composición se la hacen, pero el movimiento del personaje, los movimientos que hagan lo hacen dentro de la composición y siempre estando en el mismo punto. Entonces yo creo que hasta ahí, y ya tienen un poquito más de herramientas para empezar a animar.